pero lo que sí sabemos es que su gracia nos ha alcanzado, hermanos. Por eso estamos aquí, por su gracia, por su favor inmerecido. Póngase de pie, vamos a la escritura, amado hermano. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Y hermanos, continuamos con nuestra serie del nuevo nacimiento. ¿Estamos listos, hermanos? Esta es la palabra de Dios, hermanos. Le hemos alternado. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de lo Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de permitirnos abrirla, escudriñarla, meditar en ella, Señor. Te pedimos que obres por medio de tu verdad, Señor, que obres para salvación, que obres para la transformación de nuestras vidas, Señor. Señor, hemos creído en quién eres tú. Hemos creído que tu palabra es verdad. Habla, Señor, a nuestra vida. Habla hoy a nuestro ser, Señor, por medio de ella. Que quede grabada, Señor, por favor, en nuestro corazón. Y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra de una manera correcta, a trazarla correctamente para la edificación de tu iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie, hermanos, el nuevo nacimiento. El título de esta enseñanza es El Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. A manera de introducción, hermanos, de una muy breve introducción, debemos recordar que esta porción de la Escritura en su contexto nos viene de narrar un encuentro, nos viene de narrar acerca de un hombre importante, un judío llamado, ¿qué, hermanos? Nicodemo. Este hombre vino a Jesús, le reconoció como un maestro y reconocía que él era un enviado de Dios. ¿Por qué reconocía esto? Por todo lo que Jesús hacía, por sus maravillas, por sus milagros, por todos aquellos prodigios que nuestro Señor Jesucristo realizaba. En ese encuentro, el Señor le dijo algo muy importante a Nicodemo, muy importante. Y le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, hermanos, un principal de los judíos, miembro importante del Sanedrín,
Sí, con todo su conocimiento, era un erudito de la ley que conocía perfectamente la ley de Moisés, y aún con todo eso, hermanos, él no entendía lo que era nacer de nuevo. Él decía, bueno, ¿cómo? Meditaba, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo que el que no fuera limpiado por la obra del Espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Y retomando el versículo 7, ahí Juan 3:7, hermanos, le dijo Jesús, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué, hermanos? Nacer de nuevo. Tienes una gran necesidad. Tu mayor necesidad es esta, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Si usted recuerda, esa palabra de lo nuevo es nacer de lo alto. Y le dice el Señor, no te maravilles, no te extrañes, Nicodemo. No tengas sorpresa por lo que estoy enseñándote. De que es ineludible, indispensable, para que tú puedas estar en el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y mencionamos que esta afirmación de Jesús, hermanos, tiene que ver con todo ser humano en esta tierra. No importando la edad, no importando el país, no importando el sexo, toda persona que desea ir al cielo, que desea estar con el Señor, hermanos, necesita nacer de nuevo, necesita ser regenerado, necesita que Dios, mediante la obra de su Espíritu Santo, le dé un nuevo ser, le dé un nuevo corazón para ser una nueva criatura. Todo esto, hermano, era algo extraño. Era algo difícil de comprender para Nicodemo, algo incomprensible. ¿Por qué? Porque Nicodemo era alguien que había sido instruido, que había sido enseñado a que él podía estar en el cielo por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de obras, por medio de obedecer la ley. Hoy la gente sigue pensando eso. Hoy la gente sigue pensando que por medio de obras va a estar con el Señor. Esto está totalmente errado a la luz de la Escritura. Es únicamente por medio de la fe que una persona al morir, al partir de esta tierra, va a poder estar con el Señor. No hay otra manera. No hay otra manera de ir al cielo, de estar con el Señor para la eternidad. Por eso el nuevo nacimiento que no entendía Nicodemo no se refiere a un nacimiento físico. No se refiere a un nacimiento físico, sino a un nacimiento nuevo. Nuevo de arriba, hermanos. ¿De dónde, hermanos? De arriba, de lo alto, una transformación del alma, del ser mismo, que solo puede realizar Dios mismo. Las cosas de arriba y las terrenales, ¿no es cierto? Las que están en el cielo y las que están en la tierra. La sabiduría de lo alto y la sabiduría de los hombres. Un contraste muy importante. Hablando de sabiduría de lo alto y de lo de la tierra, vamos a Santiago 3:15, hermanos. Para ver este gran contraste de las cosas que vienen de Dios y las cosas que se originan en esta tierra, en el corazón del ser humano. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Escuchamos bien allá atrás, hermanos? Santiago 3, verso 15. ¿Estamos ahí, iglesia?
Fíjese qué contraste, sabiduría de lo alto y la terrenal, la del hombre. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde, hermanos? De lo alto, sino que es terrenal, y esa sabiduría es animal y diabólica. Platicaba yo en la semana, sí fue esta semana, que fuimos a compartir la palabra de Dios a un hogar, hermanos. Y platicaba yo con un varón y meditábamos acerca de cómo están las cosas hoy en el mundo, comparándolas como cuando éramos más jóvenes. Y cómo meditamos en cómo la maldad se ha multiplicado. Y me decía, hermano, es que de verdad no sé qué calificativo usar para describir cómo se ha multiplicado esa maldad, cómo los hombres están llegando a conducirse de una manera aberrante por lo que hacen a los ojos de Dios. Y él dijo algo así, hermano, y aquí está la base bíblica. Con esa mentalidad o esa sabiduría animal y diabólica. Dice el verso 17. Pero, es decir, en contraste, la sabiduría que es ¿de dónde, hermano? De lo alto, la que viene de Dios. Vea cómo es. Es primeramente, ¿qué? Pura. Después, ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de ¿qué, hermanos? De misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni... ¿Ve el contraste, hermano? Las cosas de arriba, de lo alto, lo terrenal, lo humano, el nacer de arriba, de lo alto. ¿De dónde viene entonces todo lo bueno, hermano? De Dios, de arriba. Viene de Dios, hermano. Toda buena dádiva, es decir, lo bueno, todo don perfecto, desciende ¿de dónde, hermanos? De lo alto, del Padre ¿de qué? De las luces, es decir, aquel que creó el sol, la luna y las estrellas, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, hermano, viene de Dios, procede de lo alto. Entonces, hermanos, solo Dios puede hacer que una persona sea otra persona. Solo Dios puede hacer que una persona sea una nueva creación. Es algo que nuestros padres no pueden hacer por nosotros. Es algo que como padres no podemos hacer con nuestros hijos. Es algo que el pastor, hablando del nuevo nacimiento, no puede hacer por nadie. Ni tampoco la cuna cristiana puede hacer que una persona sea una nueva criatura. Solo Dios, hermanos. Es Dios dando vida. Es Dios dando vida a los muertos. Muertos espirituales. Dios dando vida a los pecadores, hermanos. Acompáñenme a Efesios 2:1. Conoce esta porción perfectamente. Efesios 2:1. ¿Qué nos dice Pablo ahí, hermanos? Dice que Él os dio vida. ¿A quiénes? A vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, esto es importante. La Biblia nos enseña que el que no está en Cristo, que el que no tiene la vida nueva, es un muerto espiritual. Un muerto no reacciona a las cosas de Dios. A un muerto no le motiva leer la palabra, no le interesa. Está muerto, no tiene el deseo espiritual de amar a Dios, de obedecer a Dios, de leer su palabra, de congregarse. No puede. No deje de venir, hermano.
Porque de eso, de la condición del hombre sin Dios, vamos a hablar el próximo domingo, si Dios quiere, en esta misma serie. Usted va a darse cuenta con la palabra de Dios por qué el mundo está como está, por qué el mundo no quiere acercarse a Dios, por qué no puede, por qué actúan con esa barbarie, por qué tanta maldad. La condición del hombre sin Dios. Él nos dio vida. ¿Cuántos dicen así, hermanos? Él nos dio vida, una vida nueva, una obra maravillosa y poderosa que nos convierte en nuevas personas. Por ello cantamos, hermano. Por ello exaltamos al Señor, por ello alabamos su nombre, porque sabemos lo que ha hecho en nuestra vida. Solo Dios puede hacer esa obra sobrenatural en el corazón de una persona. La pregunta es, hermanos, ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? ¿Cómo se da el nuevo nacimiento, hermano? Algo que Jesús le está explicando y enseñando a Nicodemo. ¿Sabe cómo se da, hermano? Se da como acontece con el viento. El Señor va a ilustrar lo que está enseñando a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, de cómo el Espíritu Santo obra para salvar a una persona, y lo va a hacer tomando ejemplos, un elemento de la naturaleza, el viento. Y toma ese ejemplo, hermanos, de algo sencillo que todos conocen, para que no hubiese duda de lo que el Señor le iba a enseñar. El Señor hace sencillas las cosas, hermano. Juan 3:8. Juan 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes, ¿qué, hermano? ¿Sí está conmigo? ¿Oye qué? Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice el viento ¿qué hace? El viento sopla, dice Jesús, de donde quiere y oyes su sonido. Es decir, hermano, nosotros nos damos cuenta que hay viento, hermano. El viento no se puede ver, ¿o sí? El viento no se puede ver, hermanos. Sabemos que está porque lo sentimos, porque roza nuestras mejillas, nuestras orejas, nuestras manos, ¿no es cierto? Porque sabemos que está el viento, porque se mueven las hojas de los árboles, se sacuden las ramas, y como dice Juan, oímos su sonido. Hermano, de esto tenemos ejemplos muy frescos, ¿no es cierto? Con el ciclón o huracán, el más reciente, Eli, que llegó a ser categoría 4 en su momento, en su clímax. Gracias a Dios disminuyó, entendemos prontamente. En algún momento el viento sopla tan fuerte, hermano, que silba. Sí es así, hermano. Que silba fuertemente al pasar por las puertas, por las ventanas. Lo acabamos de vivir. Lo acabamos de vivir. Me escribían de mi familia de la Ciudad de México y me decían, escuchamos en las noticias que puede estar el viento muy, muy fuerte en Acapulco. ¿Cómo están? ¿Le gustaba? Bien. Me acerqué a la ventana en ese día, hermano, a grabar el sonido. Se asombraron. ¿Cómo silbaba y con qué fuerza, hermano? No lo veía, pero veía que algo sucedía ahí, y por su sonido, como lo estamos estudiando en la palabra. Mas ni sabes de dónde viene, no lo sabemos, pero tampoco sabemos a dónde va. Realmente no sabemos dónde se origina el viento, hermanos, tampoco sabemos a dónde va.
En los recientes pronósticos que veíamos en celular y en televisión, veíamos, hermanos, ciertas proyecciones. ¿Sí lo miró usted? Llegó a ver las trayectorias con distintas direcciones. Muchas líneas. 5, 10, 15 líneas. ¿Por qué tantas? Porque no saben exactamente a dónde se dirige. Eso es lo que está tomando como ejemplo el Señor Jesucristo, de cómo el Espíritu Santo obra soberanamente para darle vida espiritual a quien no la tiene. Como el viento, dice el Señor. Veíamos en esas proyecciones trayectorias del huracán y vientos. Sin embargo, ninguna de todas las rutas que marcaban los sistemas avanzados para ver hacia dónde se dirigía, ninguna de esas rutas era predecible. O sea, no sabían cuál ruta tomarían. Lo digo de esta manera. Era impredecible saber por dónde tomaría ese huracán. Al final tampoco las lluvias fueron predecibles, por lo menos no aquí en Acapulco, ¿no es cierto? Esperábamos que lloviera mucho en aquel momento y casi no hubo lluvias. Hoy hay más. Así es de incontrolable, incluso incomprensible, por supuesto, el obrar de Dios por medio del Espíritu Santo que da vida a una persona. ¿Qué quiere decir el Señor, hermano, con esta afirmación acerca del viento? El Señor está diciendo a Nicodemo que el hombre no tiene el control del viento, porque sopla de donde quiere. Aunque en cierto grado, ya mencionamos, su dirección puede conocerse en cierto sentido, más o menos, no se puede determinar con precisión a dónde va. Sin embargo, a pesar de no saber de dónde viene ni a dónde se dirige, hermanos, sí podemos ver efectos del viento. Efectos del viento son observables. Y vaya, si son observables, más cuando esos vientos rebasan 200 kilómetros por hora, hermano, ¿qué le digo? Imagine, lo sabemos. Árboles caídos, techos, láminas, tinacos, tanques estacionarios, vehículos movidos por la fuerza de ese viento. Inevitable recordar, hermano, lo que aconteció con el huracán Otis. Nos encerramos como pudimos. Y al salir vimos, hablando de evidencias y de efectos del paso del viento, tremendos efectos, hermanos, y evidencias de su paso. El Señor está diciendo a Nicodemo que el hombre no controla el viento, que no conoce su proceder. Así es el nuevo nacimiento. El hombre no puede comprender, hermano, cómo se efectúa. Así tampoco entiende el proceder del viento, tampoco entiende, hermano, así como nosotros como seres humanos no entendemos cómo obra el viento, así tampoco podemos entender ni siquiera cómo llegamos a ser formados en el vientre de nuestra madre. Es algo impresionante. Hay videos y es solamente una idea. Pero vemos a Dios ahí obrando, ¿no es cierto? Mire lo que dice la Escritura. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, verso 5, hermanos. Por favor. Está después de Proverbios. ¿Sí? Salmos, Proverbios y luego. ¿Sí? Bien.
Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Vea, hermano, cómo es maravillosa la palabra de Dios acerca de lo que estamos hablando, cómo lo ilustra aquí. ¿Llegamos todos ahí, hermanos? Dice, como tú no sabes cuál es el camino de quién, hermano, del viento, no lo sabemos, lo estamos leyendo en Juan 3, o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre encinta, no lo sabemos, así ignoras, ¿qué, hermano? La obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La obra de Dios, hermano, en muchas instancias, si no es que todas, es algo que realmente ignoramos, el poder, el señorío de Dios y lo inconmensurable que Él es de cómo realiza todas las cosas. Entre ellas el nuevo nacimiento, entre ellas el desarrollo de la vida en el vientre de una madre. Ya hemos tomado este ejemplo, es maravillosa la vida, solamente Dios la da. En lo natural, Él es el autor de la vida, hermanos. En lo espiritual también. ¿Recuerda cuando nacieron sus hijos? Bueno, cuando fueron concebidos en el vientre de su madre, de su esposa, varón. Los primeros latidos, ¿verdad? Impresionante. Es inevitable pensar en Dios. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Ahí se oye el corazón. 150 latidos en promedio, un bebé. Dios. Él sabe cómo lo hace. Dice la Escritura que ignoramos la obra de Dios, el cual hace, ¿qué, hermanos? Todas las cosas. Ahora, ¿por qué el Señor habla del actuar del viento para hacer referencia al nuevo nacimiento, hermano? Lo dice el mismo versículo. Retomo Juan 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Así como el actuar del viento nos es desconocido, así el actuar del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento de una persona. Es un misterio, hermano. Es algo en verdad inconmensurable, incomprensible para nuestra mente humana limitada. La obra de regeneración soberana del Espíritu Santo en el corazón de una persona no se puede controlar ni predecir. Sin embargo, reitero, hay efectos, hermano. Hay efectos del obrar del Espíritu Santo. Esos efectos del nuevo nacimiento sí son visibles. ¿Sabe cuáles? Una vida transformada. Una vida transformada. La vida transformada de alguien que entregó su vida al Señor. Es alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido receptor de la vida que Dios da por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son esos efectos, evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, hermano? En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Entre ellos, Saulo de Tarso. ¿Recuerda su historia? ¿A qué se dedicaba? Él perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a Cristo mismo. Iba y gestionaba ante el gobierno de aquel tiempo permisos para entrar ¿a dónde? A las sinagogas. ¿Y qué sucedía? ¿Para qué? Para sacar a rastras a aquellos que habían puesto su fe en el Señor. Y él pensaba que estaba dando honor al Señor al realizar esa actividad en su momento. Pero un día, hermanos, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor.
Tuvo un encuentro que cambió por completo su vida, por completo su ser, su corazón, sus pensamientos, sus anhelos, su trabajo, lo que él deseaba hacer. Tuvo un encuentro con el Señor. Nació de nuevo. Tanto que el Señor le dijo, instrumento escogido, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Una vida completamente transformada. ¿A quién envió el Señor para abrir los ojos de Pablo? Y le dijo, Señor, yo sé lo que hacía este varón, lo que hacía Pablo. Tenía temor, ¿no es cierto? Sé que es perseguidor de la iglesia. Él puede acabar conmigo. Tal vez pensaba, Señor, pero tengo temor, pero te voy a obedecer. Vas a ir, vas a imponer tus manos. Va a venir la vista. Porque instrumento escogido me es Pablo. ¿Cuánto sabe la gente, las personas, nuestra familia, que ya no somos los mismos, hermanos? Sus hijos, su esposa, sus hermanos en la carne, sus vecinos saben que un día usted fue una nueva criatura que nació de nuevo. ¿Pueden ver eso en nuestra vida, hermanos? Hoy hablábamos, hermano, en el discipulado, cosas muy importantes. Y reflexionamos en algo. No todas las personas que están dentro de las iglesias son creyentes. No todos son. Por eso la importancia de poder expresar lo que dice la Escritura acerca del nuevo nacimiento. Que hay evidencias, como la de Saulo del Tarso, Pablo. Cuando se nace de nuevo, ya no somos la misma persona. Hay un cambio de corazón, hay un cambio, reitero, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos son diferentes. Ahora nuestros deseos ya no son por las cosas del mundo, sino por Dios, por su palabra. Hay anhelo de leerla, hay anhelo de aprender. Hay un deseo de estar en las cosas de Dios. Hay un hambre, hermanos, de venir y congregarnos y de hacer la voluntad de Dios. Había transformada, hermanos, de un varón que ha nacido de nuevo. Es diferente. Ahora ese varón, si ha nacido de nuevo, se aparta del pecado. Se aparta de los vicios que perjudicaban su vida y que afectaban su familia. Un varón que ha nacido de nuevo se aparta del adulterio, se aparta de las malas palabras, se aparta de la mentira. ¿Por qué? Porque ahora se santifica. ¿Por qué se santifica? Porque es una nueva criatura, es un nuevo hombre. Y no solo se aparta del pecado, sino que ahora anhela, desea lo que no anhelaba antes. Ahora le es valioso lo que antes no tenía valor para él. Ahora le es valiosa la palabra de Dios. Ahora ama a Dios lo que antes no hacía. Ahora desea hacer la voluntad de Dios lo que antes no hacía. Ahora desea saber qué dice Dios en esto y en aquello. Y sabe ese nuevo varón que las respuestas las encuentra en la palabra de Dios. Por eso para el nacido de nuevo, hermano, la palabra de Dios es un tesoro valioso. Y desea alimentarse con ella, meditar en ella de día y de noche, en todo momento, y llevarla por obra, por supuesto, para que le vaya bien. Para que le vaya bien. ¿Les suena algo de la Escritura, alguna porción? ¿Cuál? ¿Cuál otro? A Josué.
Qué bendición es la palabra de Dios. Además, cuando un varón nace de nuevo y está casado, ama a su esposa sin esperar nada a cambio. Un amor incondicional. La trata como vaso más frágil. La procura. La santifica con la palabra. Le comparte la escritura. La mujer que ha nacido de nuevo ha entendido que sujetarse a su esposo, que el honrarlo y respetarlo es un mandato de Dios. Entonces entendemos que el viento actúa como le place, así también el Espíritu actúa, hermanos, soberanamente, incomprensiblemente y misteriosamente. ¡Qué gran lección para Nicodemo! Que había sido enseñado como un hombre que podía y debía salvarse por sí mismo mediante la obediencia a la ley de Moisés. Y mediante la obediencia a diferentes preceptos humanos. Hoy la gente, hermano, reitero, sigue pensando que se salvará por sus obras. Pregúntele a alguien. ¿Tú piensas que vas a ir al cielo cuando partas de esta tierra? Pregunte. A ver las respuestas. Ojalá. Pienso que sí. Híjole, ya estoy dudando. ¿Por qué? Por su manera de vivir. Porque piensan que por las obras irán o no irán al cielo. Y eso está equivocado. Todas las religiones, hermanos, excepto el cristianismo, su salvación tiene la base por obras. Aquí es por fe en Cristo, hermanos. Qué difícil debió haber sido para Nicodemo despojarse de todos esos conceptos que tenía, hermano. Juan 3:8 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Acerca de lo del viento, ¿no? ¿Qué podemos entender? Podemos ver cómo, a pesar de la preparación farisaica de Nicodemo, hermanos, de este hombre líder religioso, no tenían la más mínima idea del camino a la salvación. Por ello Jesús, hermano, ¿sabe qué hizo? Le recrimina su ignorancia. Verso 10, Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo, hermano? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un maestro, no era cualquier maestro, era el maestro, un maestro reconocido de Israel. Es como si le dijera al Señor, tú, el tan conocido e importante maestro del pueblo de Israel, ¿eres ignorante en cuanto a este asunto, este tema? Para el Señor fue algo inaceptable. Por eso lo cuestiona de esa manera. Que un maestro tan reconocido no comprendiera lo que se le estaba explicando. A pesar de todo lo que Jesús hasta este versículo, hermanos, le ha venido enseñando, a pesar de ser maestro de las Escrituras, Nicodemo estaba frente al autor de la vida, aquel que es el camino, la verdad y la vida, pero no le podía reconocer. Ni él ni los miembros del Sanedrín, que le rechazaban. Y sabe, ese sigue siendo el problema hasta hoy del pueblo judío. No reconocen al Señor como el Mesías, como el Salvador. Ellos esperan al Mesías. La gente que va a compartir de Cristo allá en Israel
es ofendida fuertemente, hermano. Acompáñeme a Romanos, capítulo 10, verso 3, por favor. Hablando en ese sentido, hermano. El pueblo judío quería lograr la justicia para estar en el reino de Dios a través de su propia justicia, de sus propias obras. Vea lo que dice Pablo en Romanos 10:3. Porque ignorando, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios y procurando establecer, ¿cuál, hermanos? La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está la respuesta, hermanos. El rechazo hacia el Señor Jesucristo. Ahora, Juan 3:11. Dice Jesús: de cierto te digo que lo que sabemos, ¿esto qué, hermanos? Hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Lo que te voy a decir, Nicodemo, parafraseando esto, hermano, es digno de toda atención porque es verdad. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Haciendo referencia, hermano, en el plural hablamos, recibimos a los discípulos e incluso se puede considerar a Juan el Bautista. Eso proclamaban ellos habían recibido la revelación. Ellos habían entendido y testificaron acerca de la verdad de la salvación. La verdad es Cristo. Lo que Jesús quiere lograr, hermanos, en Nicodemo, con esta declaración, es que sepa que no existen dudas acerca de la doctrina de la regeneración que le estaba enseñando Jesús. Como si Jesús le dijera: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Ustedes se niegan a creer nuestro testimonio acerca de la salvación. Mire, hermano, usted sabe, hemos visto en la serie de las parábolas de Jesús, hemos hablado mucho acerca del rechazo de los judíos, del Sanedrín, de los escribas y fariseos, el rechazo a Jesús. El Sanedrín rechazó reconocer a Juan el Bautista. Él proclamaba la verdad, por supuesto. ¿Cuál era la verdad que proclamaba? Que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado, hermano. También el Sanedrín rechazaron creer que Jesús era lo que decía ser. Es decir, todos estos pontífices, ancianos y escribas rechazaron la enseñanza de Jesús acerca de la regeneración porque no venían a Jesús buscando esa salvación. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Acompáñeme ahí, por favor. Juan 5, 39. Hablando acerca de estos versículos, hermanos, de la actitud de los escribas, los judíos, los fariseos hacia Jesús. ¿Qué actitud tenían? No estaban buscando en él, no le reconocían como el autor de la salvación. Vean lo que dice Juan 5:39. Cristo mismo está hablando. Escudriñad, ¿qué, hermanos? Las Escrituras, porque a vosotros, a los escribas y fariseos, os parece que en ellas tenéis, ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, dice Jesús, de mí. Y no queréis venir a mí, ahí está. ¿Para qué? Para que tengáis vida. En otra traducción, un poco más precisa, hermanos, del verso 39, la Reina Valera dice: escudriñar las Escrituras. En el original no está, el verbo no está en imperativo, no está
en una orden de que escudriñemos, aunque sabemos que el deseo de Dios es que escudriñemos las Escrituras. Pero aquí, hermanos, está diciendo, ustedes estudian, ustedes escudriñan las Escrituras. Cambia el sentido, ¿no? El Señor está afirmando, ustedes, sé que ustedes van a las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. En otras palabras, ustedes escudriñan, meditan en la Escritura, la conocen perfectamente, porque parece que a ustedes les parece que ahí van a encontrar la vida eterna, mas sin embargo no quieren venir a mí. Yo soy la vida eterna. Jesús es la vida eterna, hermanos. Es la vida verdadera. Y esos hombres rechazaron la verdad. Es decir, escudriñaban la Escritura, leían la Escritura, aparentaban conocer a Dios, pero no conocían a Dios. Hoy dentro de las congregaciones hay personas que escudriñan la palabra, que leen la Biblia, pero que aparentan ser seguidores de Cristo. No había en aquel tiempo, no ha acabado eso. Es decir, hermanos, Jesús les está diciendo, miren, ustedes leen y no entienden. Hay personas que leen y no entienden, porque no han nacido de nuevo. Hay personas que estudian la Biblia, que leen la Biblia, que se congregan, pero que no obedecen, no la llevan por obra. ¿Por qué no la llevan por obra? Porque no han nacido de nuevo. El creyente genuino, el nacido de nuevo, de lo alto, nacido de Dios, obedece la voluntad de su Señor. ¿No es cierto, hermanos? Dice Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? El Señor le ha explicado a Nicodemo el nuevo nacimiento, tomando elementos, como lo decíamos hace un momento, elementos naturales, es decir, elementos terrenales que son comunes para explicar con sencillez el nuevo nacimiento. Si esto sencillo, explicado con elementos terrenales, no lo creéis, Nicodemo, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? En pocas palabras, Nicodemo, te falta creer. Estás cerca de la religión, pero lejos de entender y creer. Esa es la posición y el estado de Nicodemo. Dice el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿en dónde, hermanos? Mire, este versículo, hermanos, es difícil de interpretarlo. Hay diferentes interpretaciones que le dan los estudiosos. Creemos, hermanos, que lo que Jesús está diciendo a Nicodemo es que el único que viene del cielo y por tanto conoce directamente las cosas celestiales es Él, el Señor. Considerando el contexto, hermanos, Jesús está enseñando a Nicodemo acerca de algo que él ignora, y también el Sanedrín. Lo que Jesús está dando a entender con este verso es que ninguno de ustedes, maestros terrenales de la ley, puede enseñar acerca del cielo, porque ninguno de ustedes ha estado ahí. Pero yo sí he estado. Vengo de allá. Por tanto, Nicodemo, mi testimonio de la salvación es verdadero.
Y continúa diciendo el Señor, Juan 3:14. Y como Moisés levantó, ¿qué levantó, hermanos? La serpiente, ¿en dónde? En el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano? Vamos a ver. Todo concuerda. Es la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué esta porción? ¿Por qué este verso aquí? Aquí el Señor está haciendo alusión narrando algo que sucedió en su momento en el desierto. Acompáñenme a Números 21:14. El pueblo judío andaba en el desierto, usted lo recuerda, y pasó por muchas cosas, pero empezó a quejarse. Empezó a cuestionar, empezó a decir, estábamos mejor allá cautivos en Egipto. Números 21:4. Capítulo 21, verso 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, después partieron del monte de Or, peregrinar por el desierto, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. Ahí hay desánimo. Verso 5. Y habló el pueblo contra quién, hermano. Imagine esto, hermano. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y le dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni qué, ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan. ¿Tan qué, hermano? Tan liviano. Esto es fuerte, hermano. La actitud del pueblo, hermano, errante allí en el desierto, es algo muy fuerte. En primero, hermano, hablaron en contra de Dios. Hablaron en contra del Dios poderoso. En contra de Moisés, que fue el medio que Dios usó para sacarlos. Dice, ¿para qué nos sacaste? Estamos aquí para morir en el desierto. Aquí no hay pan, no hay agua. Y nuestra alma está fastidiada. ¿De qué? De este pan tan liviano. ¿Sabe a cuál pan se refería, hermano? ¿A qué? Al maná. Esa palabra liviano en el hebreo, hermano, significa miserable. Estamos fastidiados de este pan tan miserable. Se refiere al alimento del maná. Alimento que ¿quién les había dado, hermanos? Ojo. Implícitamente están diciéndole al Señor, ¿cómo? Al darle miserias, ¿no es cierto? Algo miserable. Qué tremendo el corazón del pueblo. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fíjense, hermano, el Señor con toda su bondad que los guió, que los alimentó, que les dio agua, el pueblo de dura cerviz obraba de esa manera. El Señor actuó, envió serpientes y la gente moría. Dice el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo, hermano, el pueblo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo, hermanos? Oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué, hermanos? Va a vivir.
Dice el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Retomo el verso 14 de Juan 3, dice, escuche, yo se lo leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. No pierda de vista, estamos hablando del nuevo nacimiento, de la vida que solamente Dios puede dar, la nueva vida. Está diciendo Jesús aquí, recordando este pasaje, hermano. Así como Moisés levantó el objeto de salvación en su momento, ¿no? Lo que le ordenó el Señor. Así es necesario que el Señor fuese levantado en una cruz para salvación de los que creen. Esto le explicó a Nicodemo. Así como Jehová le ordenó a Moisés que en un poste levantara una serpiente de bronce con un propósito de salvar. De salvar. Si obedecían la orden. ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Solo mirar. De esa misma manera le explica Jesús a Nicodemo, así es necesario que el Señor sea levantado en una cruz para salvación. Verso 15, Juan 3:15, ¿está ahí, iglesia? Para que todo aquel, es decir, para que hay un propósito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasaría, hermano? No se pierda, mas tenga vida eterna. Así como le ordenó el Señor a Moisés en el desierto hiciera para salvación de esa circunstancia que Dios permitió, así va a ser necesario que sea levantado el Hijo de Dios en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Usted hoy debe de asegurarse si usted no está perdido. Si usted no va camino a la perdición, usted hoy tiene que asegurarse, debe de asegurarse, si usted es salvo, si usted ha entregado su vida al Señor y tiene ya ahorita, hoy mismo la vida eterna. Porque si no ha nacido de nuevo, el que no ha nacido de nuevo no puede, ¿qué, hermano? Ver. No puede entrar a la gloria de Dios. No puede ir al cielo si no ha nacido de nuevo. Algo seguro tenemos, hermano. En esta tierra, ¿qué es? Morir. Partir de aquí. A la gente no le agrada hablar de eso. No es grato, real. Para nosotros es otra manera, otra percepción. El que está en Cristo percibe incluso la muerte de una manera sumamente distinta al hombre natural. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir, ¿qué es? Ganancia, hermanos. En verdad sí, para el que está en Cristo Jesús. ¿Habrá un mejor lugar para nosotros, hermanos? Que el Señor venga pronto, hermanos. Que el Señor venga ya, hermanos. Es el deseo del nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, entonces, hermanos, es una obra soberana del Espíritu de Dios. Es Dios quien da la vida. Por tanto, hermano, no se puede hacer nada por sí mismo para tener esa vida nueva, una vida eterna. El ser humano está incapacitado para por sí mismo tener esa vida. La gente piensa que por portarse bien, valga la expresión, va a ir al cielo. Y se limpia, puede limpiarse externamente. Yo ya dejé de tomar.
yo ya dejé de drogarme, porque pueden hacerlo, hay quien lo hace, pero no están en el Señor, no tienen la vida eterna. Se abstuvieron de algo que perjudica sus vidas, su salud. Pero no es la esencia del nuevo nacimiento. Lo que debe ocurrir para que usted entre al reino de Dios es algo que usted no puede hacer solo. Dios lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Si usted no es cristiano, no se podrá convertir por su conducta o por sus esfuerzos o por sus sacrificios. Puede orar a Dios, Él escucha, amén. Puede orar a Dios para enviar su Espíritu, lo enviará como el viento y que sople a través de su vida, a su corazón, un corazón muerto, para que ahora tenga vida en el Señor. Y si usted es un cristiano, hermanos, si usted ya está en Cristo hoy aquí, no es porque hubiese habido algún mérito en nosotros o porque tuviéramos algún merecimiento, no. Es simplemente porque Dios lo quiso, hermanos, y envió a su Espíritu un día a nuestra vida para darnos una vida nueva. R.C. Sproul dice lo siguiente: si hoy tiene en su corazón algún afecto por Dios, es porque Dios, Espíritu Santo, en su dulzura, en su poder, en su misericordia y en su gracia, ha estado en el cementerio de su alma y le ha resucitado. Fin de la cita. Si hoy tenemos ese anhelo, si hoy tenemos al Señor, es por la gracia de Dios que nos ha dado una vida, nos ha resucitado. Cuando el Espíritu de Dios sopla vida, hermano, en el alma de la persona, habrá, reitero, evidencias. La primera evidencia, que la persona va a creer en el Señor. Si usted ha nacido en el nuevo, creerá lo que Dios dice y lo llevará por obra. No solamente es creer. Porque a veces se dice, ¿cree en Dios? No, pues sí. Y a veces se dice, ¿le cree a Él? Los demonios también le creen a Él, ¿o no? Los demonios saben lo que dice la palabra, pero no la viven. Es muy diferente. Concluimos, hermanos. El Espíritu Santo es como el viento. Nadie lo controla, es poderoso. Vaya que si lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Su poder convierte el alma. No sabemos cómo se mueve. Hoy alguien puede nacer y mañana puede nacer otra persona y el miércoles puede estar un grupo de personas y nacer uno y el que está a un lado no. Es Dios el que decide. Es Dios el que hace la obra, hermanos. No sabemos cómo actúa. No sabemos cómo actúa en cada uno de nosotros, de los que aquí estamos, pero sabemos que transformó nuestra vida. En ocasiones aquellos que parecieran que están tan cerca de Dios, que están perseverando, que se están reuniendo, que están estudiando la palabra, uno piensa pronto va a entregar su vida al Señor. ¿Y qué sucede a veces? Se alejan. Y a veces ya, definitivamente. En otras circunstancias, quienes parecen los más difíciles, los más renuentes a las cosas de Dios, los más duros de corazón, hermano, mire, en un momento nos llevamos sorpresas. Te llegas a enterar de que aquel varón, de que aquella mujer que rechazaba, que aquella mujer que tal vez te había corrido porque no quería nada del Evangelio, un día ya está entregada a Cristo e incluso sirviendo con todo su corazón. Así es el obrar de Dios. Así es el obrar del Espíritu Santo. Hay esperanza en Cristo Jesús para salvación hoy, hermanos.
Toda persona que está sin Cristo necesita nacer de nuevo, necesita vida nueva, una vida que Dios va a poner dentro para tener una nueva mente, nuevos pensamientos, nuevos anhelos, deseos. Ahora esos deseos para Cristo, por su palabra. Necesitamos lo que vimos hace 8 días en Ezequiel, se lo leo. Les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón, hermanos, ¿de qué? De carne. Para un cambio de corazón en lo natural, ¿qué se necesita, hermanos? En lo natural. Un trasplante. Se necesita para nacer de nuevo un cambio completo, un cambio espiritual que solamente Dios puede realizar para salvar. El Señor sigue salvando a personas, hermano, todos los días, dándoles vida nueva, una vida espiritual. Ese cambio viene de lo alto, una transformación, una nueva naturaleza, nuevas creaciones. Como lo hizo con muchas personas en la Escritura, hermanos. Como lo hizo con el carcelero, ¿lo recuerda? Como lo hizo con Lidia, ¿se acuerda que vendía telas? Como lo hizo con el eunuco a quien le compartió. ¿Quién le compartió? Felipe. Como lo hizo con muchos, como lo hizo con el malhechor ahí en la cruz, como lo hizo con Saulo de Tarso, Pablo, como lo vimos, perseguidor de los cristianos. Y como lo hizo con varios de nosotros aquí hoy. Hoy puedes experimentar, hoy usted si está sin Cristo, puede experimentar esa nueva vida. Si hoy entrega su vida al Señor reconociendo que le necesita, reconociendo sus pecados, pidiendo que le perdone, aunque perdone su incredulidad, por supuesto. Si así es, y si esto sale de lo profundo de su corazón, de una manera genuina, es porque la obra del Espíritu Santo ha venido a darle vida nueva. Si usted no está en Cristo, quiero decirle hoy que Jesús es real. Si usted está sin Cristo hoy, quiero decirle que Jesús es real. Que su palabra es verdad. Que su palabra tiene poder para darle hoy una nueva vida. Aquí hay varios ejemplos, testimonios del poder transformador de Dios. Personas que antes eran blasfemas, borrachos, mujeriegos, mentirosos, adúlteros, aborrecedores de Dios, amadores del pecado, algunos altivos, orgullosos, autosuficientes, y que ahora en la misericordia de Dios, que ahora de sus labios le honran con todo su corazón, y que con su vida dan testimonio que Jesús es su Señor. Solo el Señor da vida. Solo el Señor trae sentido a la vida de las personas, hermanos. Y ese sentido es darle gloria a su nombre con nuestra propia manera de vivir. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor para con nosotros. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu bondad, agradecemos tu paciencia. Señor, te rogamos que traigas vida nueva por tu Espíritu a quien no la tiene. Ciertamente, Padre, no alcanzamos a comprender cómo tú cambias ese corazón. Pero hoy entendemos que es por tu obra soberana, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, derrama de tu gracia, por favor.
de esa gracia salvadora sobre quien no tenga la salvación, Señor. Te rogamos por esas almas, Señor. Te rogamos por nuestros familiares que no están en ti, Padre. Te pedimos por nuestros padres que tal vez no están en ti, por nuestros hermanos en la carne que no te conocen, Señor, por nuestros hijos. Oramos por nuestras amistades, por nuestros vecinos, Padre. Tuya es la obra, Señor, de salvación. Glorifícate en la vida de aquellos que no te siguen, que no te buscan, que no saben que te necesitan, Señor. Es algo que solo tú puedes hacer en tu amor y en tu misericordia. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti la gloria, Señor, por siempre. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar nuestro servicio con una alabanza. Vamos a honrar a nuestro Señor. ¿No se escucha? Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre, Padre. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y gloria eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En peligro y tempestad, si prospera el pecado, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de
ti confiamos, Señor. Alabado seas. Que el Señor le bendiga, hermano. No se despida sin antes. No se vaya, quiero decir, sin despedirse de su hermano. Bendígalo, por favor. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves, si Dios permite. Que Dios le bendiga.